Eres nuestro Dios. Gracias, Padre, por los brazos de tu vida. Bendiciones, mis amados. Gracia y paz sea otorgada a cada uno de los presentes. Nos gozamos en el Señor por todas las cosas que Él hace, por todo lo que Él permite en nuestras vidas. Sabemos que cada uno de nosotros en distintas ocasiones pasamos por procesos y situaciones difíciles que nos golpean nuestro intelecto, golpean nuestra conciencia, golpean nuestra moralidad y humanidad. Pero entre todas esas situaciones difíciles no deja de operar la manifestación del Señor en nuestra vida. No deja Dios de estar en cada uno de nosotros. Creo que uno de los escritores más importantes de las Escrituras, uno de los que Dios inspiró quizás más para escribir y expresar pensamientos escriturales, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. ¿Podrá usted imaginarse todo lo que este hombre hizo en su vida, en su trayectoria, para poder quizás escribir gran cantidad de, vamos a cambiarlo por favor, sí, gran cantidad de expresiones en cuanto a lo que es las Escrituras? Gracias, César. Entonces, podemos ver a un apóstol llamado Pablo escribiendo más de la mitad del Nuevo Testamento. Y este apóstol no es que de la noche a la mañana nació escribiendo, sino que vemos un inicio de dicho apóstol, vemos un inicio de este hombre persiguiendo la iglesia. Un hombre que comenzó a darle persecución al pueblo de Dios. Motivo por el cual, una de las motivaciones que a él lo movían, valga la redundancia, era defender su fe, su creencia, su ideología. Es tan tremendo poder tener arraigada una ideología en el corazón que podemos incluso, como lo hizo este apóstol, buscó carta para consentir y matar. Vean lo terrible que es este asunto. Un hombre que estaba buscando la manera de encarcelar, estaba buscando la forma de ver cómo eliminaba la fe, la cultura que se había establecido en aquel momento. Pero en una trayectoria de su vida, en un correr en contra de la iglesia, se topa con Dios, se topa con Cristo. Y en ese momento que se topa con el Señor, que se ve enfrentado al Señor, dice las Escrituras que el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ese era el nombre con el que se conocía a Pablo. Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres tú? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y en aquel momento, dice las Escrituras, que él cae a tierra por el resplandor del Señor, queda ciego en aquel momento y comienza una vida de transformación y de cambio. Por eso le digo, no es algo que nace de la noche a la mañana. No es algo que hoy soy cristiano, hoy coloqué mi mano en las Escrituras y a partir de hoy comienzo a recibir la manifestación del Espíritu y la gloria y la majestad y el poder y voy a escribir un libro porque a partir de hoy yo soy cristiano. No, esto no funciona de esta manera. Esto no es una varita mágica que nos cambie y nos transforme instantáneamente a todos los que llegamos a los pies de Cristo. No. Quisiéramos nosotros que fuese de esa manera. ¿Quién no quisiera entrar a una habitación y salir cambiado, diferente? Tengo una adicción, me meto a la habitación y salgo sin la adicción. ¿Sí me explico? Nos encantaría tener una posición en cuanto a entrar a un sitio y salir cambiado. Eso sería maravilloso.
Pero no sucede de esa manera. Lo terrible de este asunto es que es un proceso continuo, un proceso que tenemos que vivir cada uno de nosotros en cuanto a un cambio y a una transformación. Vemos a un Saulo persiguiendo a la iglesia, siendo confrontado por Cristo, recibiendo un cambio en su corazón, pero a partir de allí comienza un proceso. El proceso de su vida fue comenzar a escuchar y aprender primeramente de los que estaban delante de él. Luego comienza un proceso de caminar en pos de Cristo para enseñar a dicho Cristo que se le había sido improntado en los lugares donde Dios lo estaba mandando. Cuando Pablo comienza su ministerio, comienza a recorrer las islas, las naciones, los lugares cercanos, para poder sembrar la palabra del Señor. Pero llega en uno de sus escritos, específicamente en el escrito de Segunda de Corintios, en el capítulo 12, versículo 17, llega una palabra que impresiona. Una palabra que este hombre logró decir y declarar en aquel momento, cuando él habla sobre una situación muy personal, una situación muy de él, una situación que él estaba viviendo. Porque cada uno de nosotros, como se lo dije a un comienzo, tenemos situaciones difíciles, tenemos problemáticas, incluso nuestra misma condición humana crea delante de la sociedad condiciones que se levanten críticas, murmuraciones, hoy lo que quizás muchos conocen como bullying. Una condición, una conducta, una actitud humana puede crear un conflicto en nuestro contorno. Entonces Pablo habla de una condición muy personal y abre su corazón en una de las cartas. Y lo que él dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 7, en adelante dice: y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero. Él lo cataloga como un mensajero. Él cataloga lo que le estaba pasando como algo que Dios permitió en su vida para que lo abofeteara. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire lo tremendo de este asunto. Él abre su corazón en una carta. Y en la carta que escribe dice, en primer lugar, un aguijón. Que en el capítulo que continúa, en el versículo que continúa, lo llama debilidad. Primero lo llama aguijón y luego lo llama debilidad. Miremos algo especial. Cuando el Señor le habla la primera vez al apóstol, le dice, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Eso es lo primero que el Señor le dijo cuando se consiguió con Pablo. Cuando se consigue con él le dice, dura cosa te da golpes contra el aguijón. ¿Qué significaba esto? En aquel tiempo, cuando se montaba a caballo, se cargaban en las botas o en los zapatos unos espuelones o unos aguijones. El que estaba jineteando, el jinete, tenía que dar con el aguijón al caballo para que el caballo corriera mucho más. No sé si usted lo ha visto, que hay gente que cuando está cabalgando le da con los talones. Comúnmente se colocaba un aguijón. Entonces el caballo, cuando sentía el aguijón, daba una patada al aire, un golpe al aire, y ese golpe a nadie le iba a dar. ¿Por qué? Porque el que lo estaba aguijoneando estaba encima de él.
El que le estaba dando el aguijón estaba montado encima del caballo. Entonces el caballo, por más que pateara, por más que golpeara, no iba a golpear, iba a golpear al aire. Y cuando el Señor le habla a Pablo y le dice, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón, le está diciendo a Pablo, Pablo, estás persiguiendo a una iglesia a la cual nunca vas a tocar. Nunca vas a destruir, nunca vas a derrotar. Estás buscando la forma de golpear algo que es ingolpeable, algo que es indestructible, algo que ha nacido de mí. Por eso él mismo se presenta y le dice, yo soy Jesús al quien tú estás persiguiendo. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Entonces allí es la primera vez que yo escucho en el vocablo de Pablo directamente diciendo aguijón. Pero luego él viene y habla que le fue dado un aguijón ¿en dónde? En la carne. Él mismo tenía un aguijón dentro de sí. Ahora asumimos por las referencias bíblicas que el aguijón que Pablo tenía o la debilidad en su carne que había no era una debilidad carnal, como muchos pretenden aparentar. No, era muy mentiroso Pablo. No, Pablo tenía una debilidad en cuanto al robo, al engaño, algún vicio humano. No. Su debilidad plasmada en este lugar, en primer lugar, estaba una condición humana, no veía bien. Era medio ciego. Lo malo es que no podía colocarse lentes porque no se conocía tal vez los lentes para su tiempo. Entonces se asume por causa de los escritos de Pablo, que eran escritos con letras muy grandes para él poder identificar lo que estaba leyendo. O sea, sus letras eran muy grandes cuando él escribía. Y algunas cartas tuvo que Lucas apoyarlo a escribir mientras él dictaba su carta. Entonces, en esta misma circunstancia el apóstol vuelvo a repetir, abre su corazón en hablar de una problemática interna que él tenía. Él quería ser sanado, él quería ser libre de aquella problemática, él quería ser libre de la ceguera que tenía. No estaba hablando Pablo de una condición en cuanto a pecado o en cuanto a una conducta inmoral, no, estaba hablando de una condición muy personal, la cual estaba golpeando día tras día. Y él dice, yo he clamado a Dios. He clamado 3 veces al Señor y su respuesta ha sido que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, estuve buscando en varias versiones de las Escrituras esta palabra, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, esta palabra debilidad la tratan en otras versiones como una afrenta, como necesidad en su cuerpo, como una angustia, como la toma como algo muy golpeante en su vida. Y cuando vemos dentro de la Biblia, podríamos nosotros decir, y quiero que me ubiquen en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 5, para que podamos entender algo que él mismo escribió. Porque una cosa es tener una condición humana que Dios no quiere sanar. Por causa de esa condición humana para él glorificarse dentro de ti. Y otra cosa es una condición inmoral que no le corresponde a Dios sanarla. Colosenses dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Miremos algo importante al principio. Es un mandato de parte del apóstol Pablo a la iglesia diciéndole, hagan morir lo terrenal en ustedes. No le dijo, Dios va a hacer morir lo terrenal en vosotros. Le dijo, ustedes tienen que hacer morir lo terrenal. Es el mismo apóstol, el mismo escritor, pero en cartas diferentes. Y en una él dice que su condición Dios no la quiso sanar por causa de que el poder de Dios se perfeccionaba en su condición. Pero en Colosenses le habla él a la iglesia diciendo, pero ustedes tienen que hacer morir lo terrenal. O
Dice que yo no puedo tomar una debilidad de la carne como un aguijón de parte de Dios o de Satanás. Esa debilidad humana nos conlleva a nosotros a una decadencia espiritual, a una decadencia moral, una decadencia humana. Entonces es allí donde yo tengo que saber pesar en balanza en dónde opera Dios y en dónde debo operar yo. Hasta dónde Dios llega. Dios puede sanarte la condición humana. Que Dios no quiera hacerlo es otro asunto, y hay un motivo específico que lo dice las Escrituras. El motivo por el cual Dios no te sana es porque Él quiere engrandecerse dentro de ti. Si leemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en cada una de las grandes historias bíblicas, vemos que Dios actuó siempre en los momentos más peligrosos. Lanzan en un horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego. Lo tiran en el horno de fuego. Nabucodonosor se asoma desde lejos a ver a los tres personajes quemarse. Y resulta que surge un cuarto personaje. Y Nabucodonosor lo identifica como hijo de Dios. Como un Dios entre ellos. Sorprendente. En el momento más crítico de su vida hay una manifestación de Dios. Hay una manifestación gloriosa del Señor. Por eso es que la debilidad simplemente es un canal. Y hablo de condición humana. Yo no estoy hablando de una condición de pecado o una condición moral. Estoy hablando de una condición humana. La debilidad en cuanto a condición humana es un canal para que el Señor pueda manifestar su gracia y su gloria en tu vida. Pero yo no puedo llamar al mentiroso diciéndole que esa es una debilidad en la cual Dios se va a manifestar. No, esa es una debilidad en la cual tú tienes que manifestarte. Seguimos leyendo, por favor, María, colócamelo. Hacer morir pueblo terrenal en vosotros. Y dice: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y pare de contar tantas cosas moralmente que pueden dañar nuestra vida espiritual. Mentira, engaño, robo, blasfemas. Todas esas cosas donde dice la misma Escritura que por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No viene sobre la humanidad, no dice sobre los mismos hijos que desobedecen. Entonces tenemos que saber hacer una separación entre una condición que Dios establece en la vida o que Dios permite en la vida del hombre para una manifestación de su gracia, y lo que yo tengo que saber establecer en una condición humana que está dañando mi vida y que soy yo el que tengo que actuar, soy yo el que tengo que tomar cartas en el asunto, soy yo el que tengo que comenzar a cambiar y transformar dicho asunto en mi vida. ¿Por medio de quién? Por medio de la manifestación del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces Pablo en Corintio comienza un relato donde él abre su corazón y habla de las dos condiciones. Primero habla sobre el aguijón y luego al aguijón le llama una debilidad. Y no estamos hablando, vuelvo y repito, de una debilidad carnal, sino de una funcionalidad en su organismo, en su ser humano. Luego dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaría más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me encantó esta frase, porque los estereotipos de hoy en día nos dicen que los que tengan mayor cantidad... Mire, usted nada más acérquese al TikTok por un ratito y usted va a ver la competencia de gente que dice: uso camisa Gucci. Entonces alguien que quiere competir dice: yo uso camisa y pantalón Gucci. Y entonces viene otro y dice: yo uso camisa, pantalón y zapato Gucci. Y por ahí se van, sabiendo que los Gucci lo venden hasta imitado. Entonces, hay una competitividad de gente que dice: yo uso esto, pero yo uso esto. No, mi carro es este, pero mi carro entonces es este.
Y comenzamos a competir por quién tiene más poder adquisitivo, poder económico, poder financiero, quién tiene más casa, quién tiene más carro, quién tiene... Mientras que el apóstol, su deseo no era figurar por lo que él podía tener económicamente o humanamente podía vestir. Lo que el apóstol estaba estableciendo como más glorioso era que en él iba a reposar algo poderoso. ¿Y qué era? El poder de Cristo. Porque él lo dice y lo identifica en el capítulo 12, versículo 9, en la última fase, dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué debe reposar en mí? Esta palabra reposar, cuando vuelvo y hago la comparativa en las otras versiones, se consigue la palabra principal, reposo. Se consigue hábitat, lugar donde alguien vive, lugar donde alguien hace vida. Se consigue la palabra permanezca, para que el poder de Dios permanezca en mí. Y consigo una frase en la Biblia, la palabra de Dios. Esa es una de las versiones en las que pude leer. Dice esa frase específica, para sentir dentro de mí la fuerza de Cristo. Cuando se lee esa frase, dice, para sentir dentro de mí la fuerza de Cristo. Entonces el apóstol lo que estaba diciendo era, la debilidad humana que yo tengo hace que yo sienta dentro de mí las fuerzas de Cristo. Entonces es tener una habitación totalmente capacitada que contenga a Cristo. Esa habitación no tiene que ser perfecta. Esa habitación no tiene que ser totalmente estable. Esa habitación lo único que necesita es darle la autoría a Él que gobierne su vida. Que es la gran diferencia de mucha gente. Mucha gente puede llegar al Evangelio, pero el Evangelio nunca llega a ellos. Mucha gente puede llegar a Cristo, pero Cristo nunca llega a ellos. Y dicen, yo soy cristiano, y dicen, yo siento. Y dicen, yo hablo en lengua, y yo danzo, y yo salto, y yo brinco, pero Cristo no está en ellos. La misma Biblia dice que en aquellos días algunos vendrán y le dirán, Señor, pero es que nosotros echamos demonios en tu nombre. Señor, pero es que también hablamos en lengua. Señor y Señor y Señor. ¿Y qué le va a decir el Señor? Dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque lo que tú hagas o lo que tú expreses no refleja realmente lo que tú eres. ¿Sí me explico? O sea, si tú expresas hablar en lengua, no quiere decir que eso te haga espiritual. No quiere decir que eso te haga cristiano. El que tú dances y digas, ay, qué estremecimiento siento del Señor, no quiere decir que tú seas una persona íntegra delante de Dios. Vuelvo a hablar de las dos condiciones. Hay una condición humana, la cual Dios usa para manifestar su poder en ti. Pero hay una condición moral, la cual tú tienes que cambiar. No podemos adjudicársela a Dios, no podemos dársela a Él. Señor, mira, cambia esto. No, tengo que esforzarme yo a cambiarlo. Por eso el mentiroso es mentiroso, aunque usted le coloque un tape en la boca. Usted se le coloca un tape en la boca y le escribe el chisme, hermano. Se lo escribe. Usted se lo tapa, mire, y va para Facebook, lo coloca en Facebook. Porque no es una condición en cuanto a la boca o en cuanto a que la persona es cristiana. No, es una condición que tiene que cambiar el mismo ser humano. Es una condición que yo tengo que doblegar ante los pies del Señor. Pero ¿cuál es el canal que Dios va a utilizar para yo manifestarme? Esa condición humana que yo no puedo cambiar. ¿Sí me explico? Lo que yo no puedo cambiar es lo que Dios va a usar para manifestarse. Lo que mi fuerza no puede, lo que mi ánimo no logra hacerlo, lo que el médico no puede hacer, lo que un doctor no puede operar. Ahí es donde entra la gloria del Señor para manifestarse poderosamente en la vida de un creyente. Vemos
todas las posiciones. Le hablé de Sadrach, Mesach y Abednego lanzado al horno de fuego. Ellos no podían contenerlo. Ellos no podían librarse del horno de fuego. Pero es allí donde opera la manifestación de Dios. Ahí estaba un Gedeón tratando de esconder el alimento porque se lo iban a robar. Él no podía defenderse porque era mucha gente. Es donde opera la manifestación de Dios y hace Dios milagros en Israel por medio de Gedeón. Y pare de contar todas las cosas que podríamos nosotros mencionar dentro de las Escrituras. Cuando Moisés iba a cruzar el mar, allí enfrente del mar estaba en contra de él todo un ejército traído por Faraón. Es cuando la manifestación de Dios abre el gran mar para que pase el pueblo. Y pare de contar, podríamos mencionar mil y una cosas donde la condición humana no puede operar, donde mis limitaciones, donde mi humanidad no puede llegar, donde yo no puedo hacer algo específico. Entonces opera la mano de Dios y es allí donde Dios comienza a manifestarse, donde Dios comienza a obrar. Pero lo primero que tengo que hacer es que lo que yo puedo cambiar, lo voy a cambiar. Lo que yo puedo dar un paso, yo voy a dar el paso. Hasta donde yo pueda llegar, yo llego. Y lo que no puedo hacer, entonces opera su gloria. Opera su manifestación. Y el deseo de Pablo, por eso él concluye en el versículo 10 diciendo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y sigue diciendo: en afrentas. ¿Cuántas veces él no fue afrentado? ¿Cuántas veces no lo criticaron, no lo señalaron, no lo murmuraron? En necesidades. Hay algo que escapa de nuestra condición. No tienes empleo, no tienes un trabajo, hay necesidad en la casa, hay necesidad de pagar algo. Es allí donde opera el Señor. Por eso es que Él se hace grande, que cuando yo no puedo, Él va a poder. En persecuciones es cuando ya yo no puedo lograr lo que quiero lograr y la gente está oprimiendo, opera la manifestación de Dios. En angustia es allí donde opera el Señor. Porque cuando soy débil, entonces, dice el apóstol, vengo a ser fuerte. Dios va a operar en medio de la dificultad. Por eso comenzamos a hablar de que hay cosas que nosotros no podemos evitar, humanamente. Hay cosas que no podemos nosotros evitar en nuestra vida. Que te critiquen, tú no puedes evitarlo. Hazlo bien y te van a criticar. Hazlo mal y también te van a criticar. Di que no tienes proyecto y eres un inútil. Levanta un proyecto y dice que vas a fracasar en el proyecto. Cualquier cosa que haga, alguien le va a conseguir el sentido contrario y te va a malponer. Es inevitable. Hay un hombre, me sorprendió esta historia. Quien comienza a narrar la historia era un orador. Este orador termina su conferencia en el lugar donde estaba y anuncian a un segundo orador después de él. Pero en vez de pasar un presentador, pasan es un video de la persona. Y cuando pasan el video de la persona, esta persona se llama Gary McFarland. Por ahí va, no conozco mucho inglés, pero por ahí voy, hermano. Se oye bien, ¿verdad que sí? Entonces, cuando pasan y dicen, a continuación va a pasar, antes de pasar a Gary McFarland, vamos a presentar el video de él. Pasan a Gary como un hombre que ganó unas olimpiadas, una medalla de oro combatiendo en lucha libre. Dice que combatiendo en lucha libre se ganó una medalla de oro. Y luego lo pasan en esquí acuático. Y lo pasan que lo está llevando la embarcación y toma la rampa, da dos vueltas en el aire, gira y cae de pie y pasan lo que él estaba haciendo. Luego pasan jugando golf y dice que agarra la vara de golf, golpea la pelota y cae en el hoyo y todo el mundo aplaudía cuando hizo aquel. Se convirtió en competidor de varias cosas. El último video que presentan de él es donde el presidente de los Estados Unidos lo recibe en la Casa Blanca y en la entrevista dice: este es el atleta más grande que ha tenido los Estados Unidos. Esa fue la expresión, y cuando dijeron eso, todo el mundo dijo: wow, el atleta, declaración del presidente que este es el atleta más grande que ha tenido los Estados Unidos. Entonces se escuchó una voz que dice: y con nosotros
Vuelvo a repetir el nombre. Craig McFlan. Por ahí voy. Y vemos a un hombre dentro del auditorio con un bastón de invidente pasar al auditorio. Todo el mundo pensó que era un chiste. Todo el mundo pensó que era una broma. Él se para con el micrófono, dice, yo soy, da su nombre y dice, ¿quién de ustedes se ha sentido incapacitado? ¿Quién de ustedes se siente que no es capaz de lograr algo en su vida? Yo me cambio por usted, porque usted ha logrado ver el rostro de su madre algún día, pero yo no recuerdo ni el rostro de mi madre ni de mi padre, porque a pequeña edad, a corta edad, la soldadura de metal quemó su retina. Alguien estaba soldando y le cayó en los ojos y desde ese momento él quedó ciego totalmente. Dice, lo único que puedo recordar en mi vida es un puercoespín que mi papá cazaba y que íbamos siempre a buscar animales en el bosque, no para matarlos, sino para verlos y luego los soltaba. Es lo único que recuerdo en mi vida, pero no recuerdo el rostro de ni de mi madre ni de mi padre. Pero sorprendente, ganó medalla de oro en lucha libre. Podía meter un hoyo jugando golf. Podía esquiar. ¿Nosotros qué hacemos? Es una condición humana en la que Dios se manifiesta. No es una condición moral. Dios se manifiesta en una condición humana. Vamos a despedir a todos los que están en el medio de las redes sociales. Muchas bendiciones a su vida. Gracia y paz otorgada a ustedes.